Ahora sí. 1, 2. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes, qué bueno tenerlos aquí, bienvenidos sean a su casa, mi casa, camino de santidad, ¿verdad? Gracias, que por la gracia y misericordia de Dios podemos estar un domingo más aquí reunidos. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, esta es su casa, son bienvenidos. Al finalizar, por favor, háganlos sentir en casa, invítenles una paleta, invítenles un vaso de agua, pregúntenles su nombre, pero háganlos sentir en casa, ¿sale? ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar, como siempre, para que sea el Señor quien dirija nuestras reuniones. ¿Les parece? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias porque tú eres bueno, porque tu fidelidad, Señor, es para siempre y tu fidelidad va más allá de nuestro entendimiento. Señor, en esta mañana, Padre eterno y glorioso, quiero pedirte por este mensaje, mi Dios, que se va a compartir el día de hoy, que sea tu Santo Espíritu, Padre eterno y glorioso, hablando a la vida de mis hermanos, que seas tú, Señor, como dice tu palabra, y tu Santo Espíritu que convence de justicia, de juicio, Señor, y de pecado. Señor, yo te pido, Padre, que me des sabiduría para poder exponer tu palabra correctamente. Yo no quiero, Señor, que mis emociones hablen, que sea mi sabiduría, sino que sea nada más tu santa palabra, Señor. Porque sabemos que cuando tu santa palabra, Señor, se expone, tu palabra, Señor, tiene ese poder y tiene ese efecto, Señor, de poder penetrar en el corazón de la persona. Y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Esta serie que ya tenemos bastante meses enseñándola. Y hemos estado aprendiendo en esta serie, o hemos estado hablando varios temas doctrinales, pero hace unos meses entramos a hablar sobre la ley moral de Dios, o mejor conocido como los 10 mandamientos. Y a través de estos meses hemos estado viendo, ya llevamos 6 mandamientos que hemos visto. El primero de ellos es, no tendrás dioses ajenos. El segundo es, no te harás imagen de Dios, alguna imagen de Dios. El tercero es, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto es, guardarás el día del Señor. El quinto es, honra a tu padre y a tu madre. El sexto es, no matarás. Y hemos entrado desde hace unas semanas al séptimo mandamiento, que es, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y este versículo lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. No cometerás adulterio. Pero decíamos ahí que la palabra adulterio es una palabra que viene del hebreo, que esta palabra se traduce como naaf, y esta palabra obviamente habla pues de un adulterio, habla de una infidelidad, pero esta palabra abarca más allá. Esta palabra abarca hacia la palabra fornicación o todo acto de inmoralidad sexual. Y decíamos que pues obviamente el Señor usaba también esta palabra de fornicación cuando el pueblo de Israel dejaba al Señor y se iba detrás de otros dioses. Entonces el Señor mencionaba estas palabras: ustedes han fornicado, ¿verdad? Y el Señor comparaba al pueblo como una esposa y decía: ustedes han adulterado, me han dejado, me han sido infieles. Entonces, todo mandamiento de la ley moral de Dios, como hemos estado estudiando y viendo, todo mandamiento de la ley moral de Dios tiene exigencias y tiene prohibiciones. Y cuando nosotros escuchamos la palabra exigencias, pues obviamente a veces como que dices, ay, ¿cómo que me exigen algo? ¿Cómo que me prohíben algo? Pero recordemos que cada una de las exigencias y prohibiciones que vienen en los 10 mandamientos es para nuestro bien. Es para nuestro bien, no es porque el Señor nos quiera tener esclavizados, sino al contrario, es para nuestro propio bien.
Y el domingo pasado terminamos de estudiar las exigencias que nos muestra este séptimo mandamiento. Y decíamos que este séptimo mandamiento exige la preservación de nuestra propia castidad, pero no nomás la nuestra, sino la de nuestro prójimo en el corazón, en el habla y en la conducta. Y el día de hoy, hermanos, vamos a entrar con el tema ¿qué se prohíbe en el séptimo mandamiento? Y yo creo que va a ser la primera parte y yo espero que el siguiente domingo sea nada más la segunda parte y con eso concluyamos el séptimo mandamiento, ¿verdad? Pero dependiendo de cómo terminemos el día de hoy. Entonces, si le quieres poner un título al mensaje es ¿qué se prohíbe en el séptimo mandamiento? La respuesta es el séptimo mandamiento prohíbe todos los pensamientos, las palabras y las acciones que sean contrarias a la castidad. Repito, ¿qué se prohíbe en el séptimo mandamiento? Este prohíbe todos los pensamientos, las palabras, las acciones que sean contrarias a la castidad. Y quizás cuando empecemos a exponer este tema, puede que en ti haya dudas, surjan ciertos comentarios, pero por eso estamos viendo una serie, ¿verdad? Y es bueno que si te has perdido alguno de estos temas, puedas entrar a la página de Facebook o a la página de YouTube donde tenemos guardado los temas y puedas seguir con la serie, ¿sale? Entonces, hermanos, necesitamos comenzar o necesitamos comprender, mejor dicho, que el adulterio es un pecado muy grave. El adulterio es un pecado muy grave. Y repito otra vez, cuando menciono adulterio, no solamente estoy hablando de una infidelidad entre un matrimonio, entre una pareja. Lo que estoy hablando va más allá de lo que ya hemos estudiado, que habla todo acto de inmoralidad sexual. Entonces, el adulterio es un pecado muy grave a tal punto que la Biblia lo llama abominable. En Ezequiel capítulo 22, versículo 11, Ezequiel capítulo 22, versículo 11, Ezequiel 22, 11, dice así. Amén, ¿ya lo tienen ahí? Ezequiel 22, 11. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. ¿Ves cómo lo llaman ahí? Abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. A lo que está hablando aquí es que obviamente habla de una inmoralidad, una infidelidad en un matrimonio, pero también va más allá de actos sexuales cometidos. Entonces, pero el Señor lo llama abominable. Y la palabra abominable viene de una palabra aramea que quiere decir asqueroso, que quiere decir detestable. Entonces, en otras palabras, el Señor dice que para Él el adulterio es asqueroso, es detestable. Hermanos, el pecado del adulterio es un pecado, obviamente, lo acabamos de decir, asqueroso, detestable para Dios. Y si este pecado es detestable y asqueroso para Dios, debería de ser para los hombres. Debería de ser para los hombres. Pero tristemente, hermanos, el adulterio se ha normalizado. El adulterio se ha normalizado. Ya no es raro ver en las familias que no haya existido adulterio. Creo que conocemos más familias que están pasando por esto, que pasaron por esto, a familias que no lo hayan pasado. Lo decíamos, preguntábamos, no sé si el domingo antepasado o el pasado, ¿quién no conoce a alguien que no se haya divorciado? Y nadie levantó la mano. Todos conocemos a alguien que se haya divorciado, porque esto también, el divorcio se ha normalizado. Y también puedo hacer esta pregunta, ¿quién de nosotros no conoce un caso donde no se haya dado adulterio?
con tus tíos, con tus primos, con tus vecinos, con tus amigos. Quizás lo viviste, quizás lo experimentaste, quizás lo estás pasando, pero esto es algo que se ha normalizado. Vivimos en una sociedad llena de mentiras y llena de traiciones, llena de dolor. Es una sociedad donde ya nos enseñan los valores, la lealtad, la honestidad. Todo eso se ha vuelto relativo. Esos principios que son universales y que me refiero que deben de servir a todo el mundo, esos principios se han vuelto relativos. Lo que es leal para ti, para mí no. Lo que es honesto para ti, para mí no. Se han vuelto relativos los principios universales. Vivimos en una sociedad donde ya no nos rigen los principios. Pero recordemos que la palabra de Dios no cambia. Pueden pasar generaciones, pueden pasar culturas, pero la palabra de Dios siempre seguirá siendo la misma. Siendo la misma. La palabra de Dios no debe acoplarse a las culturas, no debe acoplarse a la sociedad. Es la cultura, es la sociedad quien se debe de adaptar a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, Malaquías capítulo 3, versículo 6, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es aquí donde podemos ver que la palabra de Dios no cambia. Y gloria a Dios por ello. Gracias a Dios que tenemos un Dios que es inmutable, que no cambia, que no se mueve, que Dios no se deja mover por sus sentimientos. Porque si Dios se dejara mover por sus sentimientos, ¿te imaginas? Ya no estuvieras aquí. Un día sentiría que te ama y otro día sentiría que ya no te ama. Un día sentiría perdonarte y otro día sentiría que ya no te debe de perdonar. ¿Te imaginas si Dios se basara por sentimientos? ¿Tú crees que no sintió feo ver a su propio hijo clavado en una cruz? ¿Qué hubieras hecho tú si ves que alguien golpea, crucifica a tu hijo? Te hubieras metido, ¿cierto o no? Y los hubieras agarrado a palazos. Pero Dios no se guía por sentimientos. Por eso dice, el Señor no cambia. Pero el adulterio tristemente se ha normalizado tanto en nuestra sociedad que parece que se premiara al que más lo hace. Parece que esto a los hombres los hace ser más varoniles. Ahora presumen las personas que tienen. Mi esposa y que fulanita y que sutanita, que yo tengo 3 o 4 a la vez. Las canciones ya ni se diga, solamente de eso mencionan. Somos felices los 4 y que no sé qué y que esto y que lo otro. Y lo hemos normalizado tanto que hasta permites que tus hijos lo canten. Las mujeres creen que al momento de hacer esto también, porque dicen, si los hombres lo hacen, también nosotros lo haremos. Creen que esto las hace ser más empoderadas. ¿Verdad? Soy más empoderada al tener uno y tener a otro también, si yo puedo hacerlo. Hermanos, pero ¿sabes qué? Tristemente, decíamos, el adulterio se ha normalizado, pero esto va más allá. El adulterio se ha romantizado. El adulterio se ha romantizado. Y lo que es Hollywood y lo que fue Televisa y ahora las redes sociales nos encargaron de hacer esto muy bien. María, la del barrio, era la buena. Había un matrimonio, ella llegó y ahí estuvo, pero el joven de la casa, el rico, se enamoró de esta, dejó a la esposa y vivieron felices para siempre. Y nadie lo veía mal. La villana era María, la del barrio. Era María del barrio, Soraya estaba casada con él. En la película del Titanic, Leonardo DiCaprio era el villano.
Él fue el que se metió en el compromiso. Pero ¿ves este punto? A tal grado que lo hemos romantizado, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Me explico? Romantizar significa hacer algo más atractivo o interesante de lo que realmente es. También puede significar idealizar o embellecer de una manera exagerada. ¿Por qué nos gusta idealizar las cosas? ¿Sabes por qué nos gusta idealizar las cosas? Para no sentirnos culpables. Para no sentirnos culpables de lo que estamos haciendo. Idealizamos tanto las cosas de este mundo, las terminamos embelleciendo de tal manera, de una manera exagerada, que al pecado ahora lo vemos como algo romántico. Como que no es tan malo, porque lo hemos romantizado. Recuerdo que una hermana de la congregación, una vez contando algo, una situación acerca de su marido, él me decía, pero sabes, Uziel, sabes, pastor, yo sabía esto. Yo antes de casarme con él, yo sabía que no era creyente, en mi corazón yo lo sabía. Sus frutos yo lo veía. Dice, y estas palabras hoy siempre se me quedaron bien grabadas. Dice, pero yo lo maquillé. Yo lo maquillé para que sí pareciera cristiano. Yo lo maquillé. Para que sí, no, bueno, a ver, sí tiene esto, pero lo otro, pero esto. ¿Y ahora qué? Pues pago las consecuencias de. ¿Qué es lo que nos lleva a romantizar las cosas o el pecado? ¿Por qué nos gusta idealizar o embellecer lo que no es bueno? Nos gusta idealizar las cosas porque nos conviene que todo parezca lindo y bueno, aunque en el fondo sepamos que no es la realidad. Que no es la realidad. Mira, hubo alguien en la Biblia que quiso embellecer su pecado, su desobediencia. ¿Sabes quién fue? El rey Saúl. Cuando Dios le había dado una instrucción por medio del profeta Samuel y que le dijo, ve y destruye esa ciudad porque son sus enemigos, van a crecer los niños y después van a hacer guerra contra ustedes, destruye todo, no dejes nada, todo, extermínala por completo, destrúyela. ¿Qué hizo Saúl? Fue y perdonó lo mejor. Al primero que debería de destruir, que era el rey, a ese lo perdonó. ¿Y qué? Se lo trajo a su casa, se trajo las mejores vacas, se trajo las mejores ovejas, y dijo, no, pues todo esto, todo el botín. ¿A quién le dan pan que llore? Como decíamos el domingo pasado. ¿Y qué llegó? Llega ahí, y llega el profeta Samuel, y le dice, ¿qué pasó? Para eso Dios ya le había dicho. Le dijo, Samuel, Saúl desobedeció. Y llega y le dice, ¿qué es esto que has hecho, Saúl? Ah, eso, esto de lo que perdonamos, eso lo quiso perdonar el pueblo. Le echó la culpa al pueblo. Le dijo, pero no tiene nada de malo. Mira, está algo romántico. ¿Qué crees? ¿Para qué crees que lo perdonamos? Le dijo Samuel, ¿para qué? Para hacerle sacrificios a Dios. Para sacrificar todos estos animalitos. ¡Ay, qué romántico! ¿Y qué le dice Samuel? ¿Se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios o más que se obedezca a su palabra? Dice que se obedezca su palabra. Ahí eso lo podemos encontrar en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras le dijo, no me vengas con cuentos, Saúl. Dios no te pidió sacrificios.
Dios te pidió obediencia. Obediencia. Pero romantizamos lo que no es correcto para que parezca que sí lo es. Y además se pueda presentar como algo legítimo. Y de esta manera, hermanos, se ha romantizado el adulterio. Dice la jovencita, es que él ya me dijo que me ama, que está con su mujer solo por sus hijos. A ella ya no la ama, está solamente con ella por sus hijos. Es lo único que lo liga a ella. Que él disfruta tanto cuando está conmigo. Inclusive ya me prometió que la va a dejar. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué romántico! Ya me dijo que la va a dejar y que se va a casar conmigo. Lleva como 3, 4 matrimonios fallidos, pero le han tocado mujeres tan malas. ¡Ay, qué romántico! O quizás dice la mujer, es que ese hombre a mí sí me valora. Dice que cómo es posible que mi esposo me hable así, me trate así, que él sí me valora, que él desearía estar conmigo, que él hasta estaría dispuesto a dejar a su familia con tal de que yo sí tenga valor. ¡Ay, qué romántico! Es que, ¿sabes qué? Los dos hemos sufrido tanto con nuestras parejas y ahora hasta cuando lo platicamos, hasta eso tenemos en común. Hemos llevado una vida tan mal él y yo y decimos, mira, tú y yo debimos de habernos encontrado antes. ¡Qué romántico! No es cristiano, pero ella me dijo que no importa si yo voy a la congregación, si yo me congrego, que al contrario, él lo ve muy bien y que hasta él me respeta con que yo siga yendo, que inclusive a él le gustan esas cosas. Me da permiso de ir. ¡Qué romántico! Dios no ve mal que nosotros tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio. Él sabe que lo que nosotros tenemos es amor, que lo hacemos con deseos, con un deseo de unos deseos no impuros, que solo lo hacemos nosotros y que no lo hemos hecho con nadie más. Entonces, no es malo. ¡Qué romántico! De así se debe llamar esta predicación, ¿eh? ¡Qué romántico! Ya nos vamos a casar, pero queremos que la boda sea como la boda de nuestros sueños, donde yo entre vestida de blanco, donde esté toda nuestra familia, pero primero queremos tener la casa, el carro, los muebles, mientras seguiremos viviendo juntos. Ya llevamos un tiempo así, nos ha resultado, pero como queremos hacer las cosas bien, seguiremos así. ¡Qué romántico! En el infierno habrá muchos románticos. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos, dice el Señor. Hermanos, aunque nosotros tenemos la capacidad para cambiar el significado de lo bueno y malo por medio de nuestras palabras y nuestras convicciones, en el mundo real, en el mundo que pertenece a Dios, lo bueno siempre será bueno, lo malo siempre será malo. Eso no podemos cambiarlo y es la realidad. Es la realidad. Hermanos, el creyente debe de estar fuera de romantizar el adulterio. De romantizar el adulterio. Aunque la sociedad lo celebre, aunque la sociedad lo practique, nosotros debemos de apartarnos de ello. Una vez me tocó tratar un caso de adulterio en la congregación. Y él se acercó conmigo, me dijo, pastor, pues fíjate que así,
su esposa ya lo sabía, pero él se acercó conmigo, fíjate que así, pues estoy en adulterio, y pues, no, pues yo sé que no es bueno lo que estoy haciendo, y le dije, ok, vamos a comenzar a trabajar, vamos a trabajar esta parte. Le dije, para empezar se lo tienes que confesar a tu esposa. Dijo, no, ¿cómo crees? Le dije, sí, tu esposa tiene que saberlo. No puedes dejarlo así, tu esposa tiene que saberlo. 1. 2. Le dije, vamos, yo te pediría que, la verdad, si realmente quieres restaurar tu matrimonio, dejes tu trabajo, porque ahí está con la persona que andas. 3, que cambies de teléfono, porque pues ahí tiene todos tus mensajes, cada rato te está hablando, tú le estás hablando. 4, comenzaríamos a trabajar en esta restauración como matrimonio, lo estaríamos viendo, la verdad. Y me dice, está bien. Ok, ¿cuándo vas a hablar con tu mujer? Dame tiempo, me dice, dame tiempo. Ok, pasa una semana, pasan 2 semanas, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé, ya lo medité y no voy a hacer eso. Dios conoce mi corazón, sabe que estoy arrepentido y nada más ya no lo voy a hacer. Y le dije, pues yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Entonces ya después le dije, si tú no le dices a tu esposa, se lo voy a decir yo. Le dije, porque yo no soy tu sacerdote. Tú no viniste conmigo a confesarte de esto que tú tenías y yo no te aventé la bendición y 3 Aves Marías y tus pecados. No, yo no. Entonces le dije, si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo. ¿Qué pasó? Pasó una semana más y pues la citamos mi esposa y yo y se lo dijimos. No fue algo que a ella le sorprendió, porque obviamente ya lo sabía, pero ella de entre todo dice, ¿sabes qué, Uziel? Yo decido perdonar a mi esposo. Yo decido restaurar mi matrimonio, quiero luchar por él. Pues gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por lo que tienes. Adelante, vamos a hacerlo. Se necesita alguien para empezar. Pasan 2 semanas, no sé, y después viene ella y habla con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Mira, ya hablé con mi esposo, pero él me dice que cree que fuiste muy severo en las cosas que pedías. Entonces, que fuiste muy severo en pedirle esas cosas, que la verdad él se siente lastimado, él se siente herido, que se siente señalado por la congregación, cuando nadie lo sabía, se siente señalado en la congregación, entonces que él cree que lo más sano es que nos vayamos a otro lugar donde no nos conozcan, donde nadie sepa nada, y pues para él poder restaurar y sentirse mejor. Y le dije, pues no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero le dije, yo creo que está bien para que tú puedas darte cuenta que no es el pastor, que no es la congregación, que no son los hermanos, sino un corazón no arrepentido de tu marido. Y se fueron. ¿Dónde crees que están? Bien restaurados, en otra congregación, sirviendo al Señor. No. Él no hizo nada de lo que le dijo. Solamente le romantizó la situación y no hizo nada. Siguió igual, la dejó al final. Hermanos, el adulterio, la inmoralidad sexual, no se trata de cultura, de clase social, de religión. Esto supera a todo esto y esto lo encontramos en todos lados. Tristemente ahora lo podemos encontrar aún en los creyentes. Pastores que están predicando, que llevan una doble vida moral, que predican sobre el amor a la esposa, el ser fiel, aconsejan, y después de todo se les descubre que tenían 3, 4, 5 años estando involucrados con alguna persona de la iglesia. Se llevan todos lados, en todos lados, jóvenes ministrando en la iglesia, estando en la alabanza, sirviendo, haciendo, y tienen tiempo en fornicación con su novio o con su novia. Atados a la pornografía. Una vez me contaba un joven que en su iglesia, me lo contaba que en su iglesia, le dijo, oiga, pastor, ocupo un consejo. ¿Qué pasó? Me dice, fíjese que pues descubrimos que un chavo de la alabanza que ya tiene tiempo tocando, pues la verdad está en fornicación con su novia y pues la verdad anda detrás de otras muchachitas y les ha faltado el respeto. Y
Dice, pues fuimos con los encargados de los jóvenes, le presenté las evidencias, les enseñé los videos que mandaba a otras muchachitas y me dijo el encargado de los jóvenes, ¿y qué quieres que haga? No hay nadie más que toque. Qué triste, hermanos. Qué triste. Hermanos, el adulterio malgasta el cuerpo y es un daño para nuestra alma. El adulterio malgasta el cuerpo y es un daño para nuestra alma. Proverbios capítulo 5, versículo del 8 al 11. Dice, te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Aléjate de la mujer que comete adulterio. Ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, para que no sea avergonzado ni algún extraño se quede con lo que trabajaste durante años, para que ningún extraño se llene con tus bienes, ni vaya a parar a casa ajena el fruto de tu trabajo. Al final de tu vida estarás triste por haber arruinado tu salud y por haber perdido todo lo que tenías. Hermanos, en el segundo tema que vimos de este mandamiento, hablamos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y la Organización Mundial de la Salud dice que cada día más de 1 millón de personas, cada día más de 1 millón de personas entre el rango de los 15 a los 49 años se infectan. Por enfermedades o tiene una infección de transmisión sexual. Más de 1 millón de personas cada día. A la semana son 7 millones de personas. Cada día, cada día, cada día. ¿Te imaginas cuántas personas hay infectadas en el mundo sin tú saberlo? Tenemos, un hermano nos comentaba y decía, ¿sabes, pastor? Yo trabajo en el área de salud. ¿Sabes? Es un cochinero ahí. Doctores con enfermeras, enfermeras con doctores, esto y lo otro. Dice, ¿y sabes cuántos casos de VIH hay ahí? Muchos. Muchos. Millones y millones de personas. Y ves los jóvenes con tanta facilidad que ven hoy el tener relaciones sexuales con alguien más. Dicen por ahí una noche loca, una noche de copas, y ese día pasó. ¿Te imaginas? El pecado sexual destruye tu cuerpo. Las personas que están en adulterio, dicen los estudiosos que viven con un estrés crónico, con una pérdida de energía todos los días. Dice que tienen problemas de sueño y agotamiento físico. Tienen una ansiedad todos los días por ser descubierto. Tienen depresión y vacío, porque aunque tienen un amante, no están contentos. No están contentos. Y es lo que dice aquí Salomón, es lo que dice aquí. Al final, ¿dónde quedará el fruto de lo que trabajaste? ¿Y de cuántos casos, hermanos, no nos hemos enterado que el amante le terminó quitando todo a la persona? Le terminó quitando todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que esa persona hizo con su mujer, el sacrificio, las cosas que sacrificaron para que él nomás vaya y se lo gaste con alguien más. Y al final te diga, pues es mi dinero. Yo trabajé contigo, yo te ayudé. Los niños pasamos hambre, sueños, desvelos juntos para que tú vayas y lo malgastes con alguien más. ¿Cuántas personas pudieron haber generado un patrimonio familiar, dejarle a sus familias una estabilidad económica, pero por tener una vida inmoral,
ahora no tiene ni dónde caerse muerto. Y ahora sí van con el hijo. Hijo, dame un espacio en tu casa. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Quedarás marcado de por vida. Hermano, nosotros tenemos una postura en esta congregación. Nosotros tenemos una postura que si un pastor llega a caer aquí en adulterio, no puede volver a ser pastor. Porque su afrenta nunca será borrada. Pero el Señor lo perdonó, sí. El Señor lo perdona si él se arrepiente, pero no puede volver a ocupar un cargo, porque el ministro debe de ser irreprensible. Conozco casos, hermanos, de verdad, y yo no sé, muy allá ellos, donde el pastor cae en adulterio, donde el pastor, la congregación, una restauración de 1 o 2 meses y se vuelve a poner. Y la iglesia dice, oiga pastor, ustedes están como Coré, se están rebelando contra mí y que no sé qué. Hermanos, no. ¿Qué faltos de amor? No, no es falto de amor. Al contrario, es amor por los hermanos. Hermanos, el adulterio es un pecado embriagante. Es un pecado embriagante. Oseas capítulo 4, versículo 11. Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. En la versión lenguaje sencillo dice así: por andar con prostitutas, emborracharse con vino, han perdido la cabeza. Han perdido la cabeza. Hermanos, el adulterio hace que el hombre o la mujer pierdan la cabeza. Fíjate bien, quien sea, quien sea. Abigail era la esposa de David. Abigail era una mujer sabia. Abigail era una mujer ejemplar. Abigail estuvo con David en las buenas y en las malas. Estuvo con David cuando Saúl lo perseguía. Estuvo con David acompañándolo, arriesgando su vida. Vivió en la cueva de Adulán, donde David vivió mucho tiempo. ¿Pero qué crees? Si David se hubiera quedado con ella, la historia de David hubiese sido muy diferente. Pero David, en un rato de ocio, subió a su terraza y ¿qué hizo? Cuando debía ir a la guerra, que dijo, no, yo no voy a ir. Se quedó de ocioso, se subió a su terraza a pasear y se encuentra a Betsabé bañándose. La ve y dice, pues no está tan mal, mándenmela a traer. ¿Verdad? Se la mandan traer. Tiene relaciones con Betsabé, adultera con Betsabé. Después Betsabé le dice, pues ¿sabes qué? Estoy embarazada. ¿Y qué dice David? Pues manda a traer a tu marido, manda a traer al marido, a Urías, Eteo. ¿Y qué le dice? Mira, Urías, cuéntame, ¿cómo va la guerra? Y le dice Urías, todo bien, mi señor, ahí estamos, chambeando, ahí andamos. Ok, no, pues nada más quería saber. Pues mira, mañana te vas, sí, mañana vete a tu casa a dormir. Y ya mañana vemos. Obviamente llevaba una intención para que estuviera con su mujer. ¿Y a quién le iba a cargar el chiquillo? Pues a Urías. El primero que menospreció a su hijo fue David. Y dice Urías, ya iba Urías, dice, no, pues como yo aquí, mis hermanos en la guerra, yo voy a estar con mi mujer para nada. Y Urías se queda a dormir en la puerta del palacio del rey.
Le llega el aviso a David y le dicen, ¿sabes qué? Urias no te obedeció, Urias se quedó ahí. Dice David, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, ¿por qué no te fuiste? No, pues señor, ¿cómo yo? Bueno, le hace una fiesta a mi amigo Urias, el soldado fiel, lo emborracha y le dice, ahora sí, vete a dormir con tu mujer. ¿Y qué dice Urias? Borracho, es que los borrachos sí se acuerdan y saben lo que hacen. O cuando te digan, no, es que no sabía lo que hacía. No, todos se acuerdan lo que hacen. Todos se acuerdan. No, es que me agarraste y tú sabes. No, sí te acuerdas. Urias dice, ¿cómo yo voy a irme con mi esposa cuando mis hermanos están allá peleando? Y mejor va y se acuesta, se duerme allá con los soldados, en el campamento de los soldados de ahí. Se entera David. ¿Y qué hace David? Le manda una carta. Dice, mándale esta carta a Joab, al general. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14. Para que veas hasta dónde te lleva el adulterio, hermanos. Segundo de Samuel 11, 14. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Por la mañana, David escribió una carta y se la dio a Urias para que se la entregara a Joab. La carta decía, pon a Urias en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa, luego déjalo solo para que lo maten. Hermanos, ¿dónde está ese jovencito que trajo Samuel? ¿Dónde está ese joven que mató a Goliat? ¿Dónde está ese hombre que no quiso tocar la vida de Saúl por no pecar contra Dios? ¿Dónde quedó? Había perdido la cabeza. El adulterio lo había hecho perder la cabeza. David, sentado en su trono, comienza a escribir una sentencia de muerte para Urías, entregándosela en sus mismas manos. Toma, aquí llevas tu muerte, llévala. Triste, hermanos. Triste. Dice un teólogo, el rey sentado en su trono, con un pergamino y una pluma en sus manos, con una expresión en su ceño, diferente, sin un brillo en sus ojos, aquella alegría característica de un hombre espiritual alabando a su Señor, tenía ahora una boca amarga y seca. La sonrisa había cambiado por una expresión de engaño y culpa. Frente a él, un hombre de los más fieles de sus hombres, un hombre firme y agradecido por el trabajo que le había dado su rey, un hombre que daría su vida por su rey sin importar nada, un soldado digno de confianza, firme en sus convicciones, que ha demostrado integridad y temor a Dios, respeto a sus compañeros de guerra. No obstante, el rey escribe, pónganlo al frente de la batalla, en lo más duro y peligroso, déjenlo solo para que lo maten. Esas mismas manos que escribieron, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esas manos que escribieron, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora escribe traición y engaño, una sentencia de muerte a un hombre fiel e inocente. El adulterio lo había transformado. Hermanos, ¿hasta dónde puede llevar el deseo por una mujer, por un hombre? A tal grado de perder la cabeza. Y la Biblia nos dice, a tal grado de matar, pero otros a tal grado de abandonar a su familia, a sus hijos, sin importarle. Te vas a ir, vas a dejar a tus hijos, no me importa. Ahora me toca vivir a mí, ahora me toca ser feliz a mí. Quiero vivir, quiero hacer, encárgate tú de ellos. Quiero disfrutar yo. Has perdido la cabeza. Has perdido la cabeza. Abandonas a tus hijos y te vas abandonas a tus hijos y te vas y te juntas con otra persona que tiene 3 hijos que ni tuyos son. Y ahora con esa persona comienzas, con esa persona y con esos hijos que ni tuyos son,
Comienzas a tener emociones, vivencias, recuerdos, mientras que tus hijos los has abandonado. Eso es perder la cabeza. El adulterio te hace perder la cabeza. Hermanos, el adulterio es un pecado embriagante. Comentaba una vez el pastor Chuy Olivares que le llevaron un caso de adulterio y la esposa ahí estaba, mire mi marido, y le dice Chuy, oye, a ver, ¿cómo es posible que esto, lo otro? Pues la Biblia dice que dejes a tu mujer, que dejes al amante, dice él. No, sí, ya estoy en eso, pero ¿usted como cuántos días me da para dejar a mi amante? Dice él, pues ¿cómo que yo cuántos días te doy? Si realmente hay un arrepentimiento en tu vida, ahorita. Hermano, ¿a qué voy con esto? No digas mañana, no digas pasado, no digas ya lo voy a hacer. Si realmente hay un arrepentimiento en tu vida, dices y crees conocer al Señor, ahorita. No romantices el adulterio. Hermanos, el adulterio es una especie de sacrilegio. Y cuando llamamos sacrilegio, estamos diciendo de irreverencia, de violación, de profanación. Mira, 1 Corintios capítulo 6, versículo del 13 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 13 al 20. Primera de Corintios 6, 13 al 20. Dice el apóstol Pablo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Esta palabra fornicación, lo hemos dicho, es porneia, todo acto de inmoralidad sexual. La palabra porneia viene de esa palabra que es pornografía. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, recordemos que la iglesia de los Corintios estaba impregnada de la cultura griega. Y recordemos que en la cultura griega había dos posturas. Una era que el cuerpo es malo. Tú dale al cuerpo lo que él pida. Al fin y al cabo el cuerpo es malo, el alma es buena. Todo pecado que tú hagas es fuera del cuerpo. Y eso ahora lo podemos traducir con que Dios sabe, Dios conoce mi intención, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que no lo hago mal, ¿verdad? Pero también había otro extremo, donde había personas que decían, no, hay que limitar aún hasta el cuerpo. Por eso algunos decían, no se casen, no hagan esto, no hagan lo otro. Comenzaron a poner cosas que iban más allá de lo que Pablo o la Biblia no decía. ¿Qué pasaba aquí? Por eso Pablo comienza diciendo esto, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Por qué? Porque como los griegos tenían esta creencia, decían, el cuerpo es para la comida para el cuerpo. Entonces no pasa nada, dale de comer a tu cuerpo. Decía, pero así como el cuerpo es para la comida y la comida para el cuerpo tiene necesidad
del acto sexual. Y el acto sexual necesita el cuerpo. Entonces, dale a tu cuerpo lo que él pida. Y los griegos o los corintios, aunque ya eran creyentes algunos y estaban ahí, de esta manera vivían. ¿No se acuerdan que había un fornicario ahí y dijeron, pues pobre? No dijo Pablo, ¿por qué tienen a alguien ahí en fornicación dentro de la iglesia? Que eso no es bueno. Decían, pues ¿qué quieres que haga? Pues tiene necesidades. Y así, pero está con la madrastra. Pues sí, pero pues él tiene necesidades. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hermanos, lo que Pablo quiere ir más para allá, o quiere ir más allá, donde dice que exactamente el cuerpo será destruido, pero este mismo cuerpo será transformado cuando el Señor venga. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es que sí es importante el alma, pero por el alma debería de cuidar el cuerpo de la fornicación. ¿A qué voy? Recordemos que la palabra adulterio quiere decir, o viene de adulterar algo, como cuando se adultera la leche, se adultera el vino, haces de algo natural, metes algo que termina adulterando. Si nosotros decimos que vivimos para el Señor y que pertenecemos al Señor y que somos uno con Cristo, dice, entonces no metas a alguien más. Por eso se llama adulterio, porque el matrimonio es para dos personas. Y si alguien más entra, ¿qué hace? Ya son tres. Adultera lo que Dios hizo en un principio, varón y hembra, que nada más sean ellos. Si nosotros decimos vivir para Cristo, vivir en santidad, servir al Señor, y metemos o nos unimos con alguien que no es nuestra esposa, ¿qué pasa? Adulteramos el orden de Dios. Por eso Pablo cita, no se olviden que el que se une con una ramera es una sola carne. No deja de serlo. No deja de serlo. Hermanos, nos han vendido la idea que nosotros, cuando somos realmente un matrimonio, es cuando ya aventamos la firma. O cuando estamos delante del pastor. Ahora sí. No, hermanos. El vínculo matrimonial o el pacto se hace cuando las personas se unen en el acto sexual. Yo no veo a Dios diciéndole a Adán, fírmale, ni a Eva diciendo, fírmale. ¿A qué voy, hermanos, con esto? Entonces no nos casamos. No, hermanos, porque el hombre no sabe cumplir. Y tenemos que llevar hasta ese punto, que el hombre tenga que ir y afirmar. Que tenga que dar un compromiso, porque de palabra nada. De palabra nada. Pero es ahí donde el matrimonio se hace, se forma. Decía una persona, es que yo no quiero irme de la casa porque yo no quiero romper el pacto matrimonial. No, tú no lo rompiste. Tu marido hace años lo hizo. Porque tiene años en adulterio. Años en adulterio. Pablo no está escribiendo, para obtener el aprobado en lógica, sino para salvar a los corintios en cuerpo, en alma. Por eso insiste que otro pecado son externos a la persona, mientras que el sexo indebido se peca contra el propio cuerpo que está diseñado y destinado para la comunión con Dios. Tener relaciones sexuales fuera del marco matrimonial es sacrilegio, hermanos. Eso es lo que Pablo está enseñando. Hermanos, el adulterio descalifica, incapacita para la comunión con los santos. Y esto puede sonar muy duro, pero creo que lo voy a leer súper rápido por el tiempo. Pero hablábamos del fornicario y voy a leer donde Pablo escribe sobre él. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios 5, 1.
Pablo no le está escribiendo a gente del mundo, le está escribiendo a la iglesia aquí. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, llamándose cristiano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Para aquellos que dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Dice Pablo, sí soy alguien para juzgar a los que están dentro de la iglesia. Hermanos, ¿qué estaba pasando aquí? Ya lo dijimos. Estaba pasando esto que la iglesia decía, pues ni modo. ¿Te imaginas el papá yendo con el pastor y decirle, pastor, ¿qué cree? Mi hijo me bajó mi mujer. Pues ni modo. Las viandas para el cuerpo para las viandas. ¿Me explico? El acto sexual para el cuerpo para... Ni modo. Tu hijo tiene necesidades. Sí, pero es mi mujer. Ni modo. Y dice Pablo, ¿cómo es posible? Y en lugar de disciplinar a ese hermano, ustedes lo han arropado. Ustedes le están mostrando al mundo que eso se puede hacer dentro de la iglesia. Dice Pablo, no. El tal sea entregado a Satanás. Límpiense de la levadura. Yo les dije que no se junten con los fornicarios. Porque así lo entendieron. Porque se cree que de Corintios son 3 cartas. La primera carta no debería ser esta primera, esta debería ser la segunda. Y la segunda debería ser la tercera. Porque Pablo dice, os escribí. Había una carta que no apareció. Pero dice, yo os escribí que no se junten con los fornicarios. Pero no de este mundo, porque ya no se querían juntar con los de fuera. No, Pablo dice, ¿eres borracho? No, contigo no. No, contigo no. No, contigo no. Ya no se querían ni juntar con la familia. No, nosotros nada más con los de la iglesia. Los de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? No, yo no les dije que con los de afuera. Con los que llamándose hermanos fueren fornicarios, adúlteros, con esos ni comáis. ¿Y a qué se refiere comáis? No tomen la cena del Señor con ellos. Hermanos, y obviamente es muy distinta la cultura. Recordemos que ahorita nosotros estamos en un lugar público donde las personas pueden entrar y salir quien quiera, pero antes era en casas. ¿Y qué es lo que Pablo les dice? No se junten con él. No se junten, que el mundo vea que ustedes no tienen comunión con él por su pecado. ¡Ay, qué falta de amor de Pablo! No, para nada.
estaba cuidando la iglesia, estaba cuidando de que el nombre de Cristo no fuere vituperado. A ese, córranlo. No es bienvenido. Ni siquiera le llamen hermano. Entréguenselo a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero para salvación de su alma. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque si realmente ustedes ejercen una disciplina en él por el adulterio que está haciendo, y ustedes dicen, mira, a los ojos de nosotros no eres creyente, pero si nosotros no sabemos si alguien es salvo, porque no podemos ver más allá, pero si realmente es salvo y sigue con su pecado, pues que se destruya su pecado, pero que se salve su alma. Hermano, se oye feo, pero esta es la palabra que usa Pablo. Es una palabra en griego que es no se mezclen, no se asocien. No, esa palabra juntéis viene de una palabra muy difícil de pronunciar en el griego, pero la palabra es no frecuentes la compañía de esa persona porque está completamente separado de la iglesia. Ay, qué duro Pablo. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Pero cuando eso se hace aquí, los hermanos, no. Hermano, yo te lo he dicho, estas cosas, ya voy a terminar, dame nada más 3 minutos y termino. Mi esposa y yo estuvimos en una congregación, para que veas lo grave que es esto, hermano. Servíamos en una congregación, ya se los he contado, donde nosotros estábamos trabajando con jóvenes, pero donde había una persona que a mí nunca me cuadró, desde que lo escuché predicar ahí en la congregación, no me cuadró, y no porque, por su físico, pues estaba bien fortachón, y así, predicaba, y veía su perfil de Facebook y puras fotos de él, y así, esto y lo otro, y nunca mencionaba nada de su mujer. Y predicaba, y sean hombres, y hagan esto, y lo otro, y bla, bla, bla. Entonces en el grupo de jóvenes, pues yo tenía 2, 3 jóvenes con tendencias homosexuales. Entonces, dentro de esto dijimos, pues hablé con el pastor y dije, oye, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Y los muchachitos querían empezar a trabajar, ¿ve? No, pues mándaselos a él. Mándaselos a él. Él trabaja con ellos. Pero después que me enteré, que ese que predicaba, decían hombres, esto y lo otro, tenía tendencias homosexuales. Hermano, ¿sí qué estoy diciendo con esta tendencia homosexual? No estoy diciendo que el pecado homosexual sea el más grave que existe. No. Es pecado, como todos. Que las consecuencias son más graves que otras, sí. ¿Pero a qué voy? ¿Te imaginas a quién le estábamos mandando a los jóvenes? Y cuando hablé con el pastor le dije, ¿sabes qué? Me enteré que esta persona, esto, hay evidencias porque tenía como relación con alguien más de otra iglesia, y esto. Él me dijo, no te creo. ¿Sí? Sí. No, es mi amigo de años. Le dije, pues también se piensan que tú. No, yo no, ¿cómo crees? Y la esposa lo volteó a ver así como que, caray. Le dije, necesitamos arreglar esto no es. Me dijo, a ver, vamos a ver cómo lo vamos a tratar, hacer. Pasó tiempo, no se trataba, no se hacía, hasta que un día me habla y me dice, ¿sabes qué onda, Ciel? Ya. ¿Qué pasó? La mamá de uno de estos muchachitos en los cuales él trataba, le agarró el celular a su hijo, ¿y qué crees que encontró? No sé qué encontró porque nunca me dijo, pero obviamente encontró cosas muy comprometedoras. ¿Sabes qué pasó? Cuando se expuso el caso, cuando se presentó ante la iglesia, cuando se le tuvo que reprender, se le tuvo que expulsar, algunos hermanos nos vieron a nosotros como los malos. Como los malos, nosotros éramos los malos. ¿Por qué nos creemos más buenos que Dios, hermanos? ¿Por qué nos creemos más buenos que Dios? Según hizo su restauración en otro lado, regresó. ¿Y sabes cómo regresó?
sigue igual. De lo último que me enteré de él es que tenía una enfermedad incurable ya. Y de la otra cosa que me enteré, que está aquí sirviendo en una iglesia, y si quieres ir, te paso la dirección donde está sirviendo. Hermanos, no estoy señalando, pero necesitamos tener cuidado. Tener cuidado. Hermanos, el adulterio, con esto termino, el adulterio será severamente castigado, tanto en este mundo como en el venidero. Y con esto termino. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13, 4. Hebreos 13, 4. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Respeten el matrimonio, manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidades sexuales. Hermanos, y los que estamos estudiando Apocalipsis, vimos que el final del juicio, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago de fuego. En el lago de fuego. Hermano, el adulterio no es un pecado imperdonable. Puede ser perdonado. El Señor puede perdonarte, el Señor puede restaurarte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No digas dentro de ti mismo, ¿cuánto tiempo nos da? ¿Cuánto tiempo para hacer esto? Ya no lo vamos a hacer tanto, ya no hagamos, no, córtalo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y podemos ver en la misma Biblia que ese pecado es que el Señor lo puede perdonar para aquellos que se arrepienten y vienen al Señor en perdón y restauración, que en la segunda carta de los Corintios, este que había sido expulsado, había sido excomulgado, llega a la iglesia. Hermanos, aquí estoy. Me he arrepentido. El Señor ha hecho ver mi pecado. He estado fallando. Les agradezco, hermanos, por la disciplina ejercida, porque esto me hizo madurar. Aquí estoy. ¿Y sabes qué hicieron los hermanos? Ya no eres bienvenido. ¿Sabes qué hizo Pablo? Les tuvo que mandar una carta y decir, que fue la segunda, y les dijo, recíbanlo. ¿Qué no están viendo que viene arrepentido? ¿Qué no están viendo que viene con un corazón humillado? ¿Qué es lo que quieren? Que se muera de tristeza y se pierda ya. Recíbanlo, restáurenlo. Para eso está la iglesia. Recíbanlo. Hermanos, guardemos nuestra santidad. Guardemos nuestra santidad. Con esto terminamos la primera parte de este mandamiento. Lo que prohíbe este mandamiento, prohíbe todos los pensamientos, palabras y acciones que sean contrarios a la castidad. Hermanos, si tú estás pasando por inmoralidad sexual, cualquiera que sea, en palabra, vista, pensamiento, en acción, ven a Cristo. Arrepiéntete. Hay perdón para ti. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Porque como siempre decimos, Señor, al terminar un mensaje, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, penetra en lo más profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en él. Señor, nadie se puede ir de aquí diciendo que no ha violado este séptimo mandamiento. Nadie, todo lo hemos violado, Señor. Ya sea con nuestro pensamiento, con nuestra conducta, con el hablar, lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, Dios. Solamente quien pudo cumplir estos 10 mandamientos completamente fue nuestro Señor Jesucristo. Es el único, Señor, que pudo cumplirnos. Nosotros al no cumplirnos, Señor, somos declarados culpables. Pero Él es quien viene y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, se da a sí mismo, muere por nosotros. Y nosotros al correr a la cruz, abrazarnos de Cristo, nos refugiamos en Él. Y ahora el Señor nos ve a través del sacrificio de Cristo, como si nosotros los hubiésemos cumplido en Cristo. Señor, perdónanos, mi Dios. Queremos vivir una vida santa y agradable para ti. Señor, queremos decir como Job, hemos hecho un pacto con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestras acciones, de que no nos conduciremos a la inmoralidad sexual. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, por esta iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias por las personas que vienen por primera vez, porque sé que has hablado aún a sus vidas, Señor. Yo te doy gracias por tu santa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Recuerden que tenemos